Y ya estamos. Pues buenas noches, bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Claudio de la Ibero. Después de una semana de descanso, pues estamos de regreso y nos da mucho gusto darle la bienvenida a un amigo, colega astrónomo, Javier. Bienvenido, Javier. No es la primera vez que Javier está aquí con nosotros. Qué bueno que quiso regresar, porque Javier sabe que nuestro público es un público muy entusiasta y hoy se lo vamos a demostrar a Javier, ¿verdad? Bueno, pues antes de iniciar con el tema de hoy, que pues es un tema muy emocionante, pues porque todos sabemos que el agua es indispensable en este planeta para la vida y por lo mismo pues nos cuestionamos dónde más, en qué otras partes del universo puede haber agua y en qué formas las encontramos. Entonces, pues ese es nuestro tema de hoy y antes de darle la palabra a Javier, pues voy a hacer una breve presentación. Javier Ballesteros hizo su doctorado en la UNAM y después tuvo estancias, bueno, más bien antes, durante y después, tuvo estancias predoctoral en Harvard, postdoctoral en el Museo Americano de Historia Natural y también una estancia sabática en la Universidad de Heidelberg. Es investigador de la UNAM y es SNI nivel 2. Fue medalla Alfonso Caso a la mejor tesis doctoral y ha tenido premios de divulgación científica y también de investigación. Dentro de la parte astronómica, estudia la dinámica y formación de nubes moleculares y estrellas con simulaciones de supercómputo. Es uno de los fundadores de los escenarios llamado de formación rápida de nubes moleculares y estrellas y de colapso gravitacional jerárquico y caótico. Ha escrito artículos fundamentales sobre el teorema virial, perdón, la formación, dinámica y estructura de las nubes moleculares y su serie Gravity of Turbulence son una referencia estándar. Cuenta con 2 capítulos de revisión en Protostars and Planets y uno de los que es uno de los libros más relevantes del área y 4 artículos de revisión, uno de ellos como primer autor. Ha hecho contribuciones relevantes sobre la función de masa inicial, formación de cúmulos y estrellas y el papel de las mareas en la dinámica de las nubes moleculares. Ha sido invitado a dar charlas en congresos y universidades internacionales. Tiene más de 5,000 citas y sus citas por artículo están por encima del 80% nacional en astronomía. Entonces, como se darán cuenta, tenemos a un gran experto. Bueno, pues por supuesto también da clases en el posgrado en astrofísica y participa mucho en la labor de divulgación con artículos, charlas, participación en radio, televisión, talleres y muchas actividades. Entonces, pues sin más, Javier, muchas gracias por estar nuevamente hoy con nosotros y adelante, el foro es tuyo. Gracias, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Déjenme nada más silenciar la pestaña del WhatsApp, porque si no, luego todos los WhatsApp entran. Me estoy dando cuenta, ahorita me están pip, pip. Mejor apagando. Bueno, eh, en efecto, pues hoy les voy a platicar del agua en el universo. Bueno, pues acabando, espero que les genere muchas inquietudes, muchas preguntas y que se animen a hacerlas. Les comparto mi pantalla. La plática está pensada como para hacer algo así como de 40, 45 minutos y bueno, ya ustedes me irán diciendo si quieren alguna explicación adicional a algo. Bueno, no sé si ya se ve la pantalla. La Sí, estamos viendo perfecto. perfecto. Bueno, pues ahí está mi correo electrónico por si alguien después tiene alguna duda, algún comentario o algo que les interese, ¿no? Bueno, pues yo soy Javier Ballesteros, soy investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, pero acá en Morelia, no estoy en Ciudad de México. Bueno, pues ya sin más preámbulo, déjenme, ya se me trabó. Aquí está. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué nos interesa el agua, ¿no? ¿Cuál es la relevancia del agua? Y bueno, pues como ya dijo Lorena, el agua es indispensable para la vida en nuestro planeta. De hecho, sabemos de lugares en la Tierra donde no llega la luz solar o donde no hay oxígeno o donde no hay diferentes cosas, pero si hay agua, en general hay vida. La vida es, digamos, más bien, o quizá poniéndolo al revés, no hay vida si no hay agua, ¿no? Pueden faltar otras cosas,
pero el agua es un requisito indispensable para la vida en la Tierra, tal como la conocemos, ¿no? Y bueno, pues tenemos animales, plantas, bacterias, hongos, etcétera, diferentes cosas, ¿no? Y todos dependen del agua. Sabemos que incluso en las profundidades de los océanos existen peces a los cuales nunca les llega la luz, tienen ojos pero no ven y no les sirven, pero ahí viven y con eso, con todo y que están a profundidades de 10 kilómetros por debajo, lo cual implica unas presiones impresionantes porque digamos, ahí abajo el agua está aguantando todo el peso de esa agua. Entonces es una presión enorme y aún así ahí encontramos vida. Encontramos algunos tipos de peces, algunos tipos ¿cómo se llaman estas? Ay, se me fue la palabra, de medusas. eh, Tenemos este tipo de gusanos que un poco lo que hacen es sacar, digamos, nutrientes de las rocas, sacar nutrientes de la actividad volcánica. En general, estos bichos están cerca de actividad volcánica y entonces de ahí adquieren también un poco de energía. Eh, y bueno, pues hay toda una variedad de bichos, incluso en esas profundidades de los océanos, ¿no? Pero quizá lo primerito sería el definir vida. ¿Cómo definimos vida? ¿Qué entendemos por vida? Una piedra no decimos que está viva, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que tenemos que distinguen a los animales, a las plantas, a los hongos, a las bacterias, etcétera, de toda la materia inorgánica, es que hay un nacimiento, eh, el ser vivo crece durante el tiempo, se reproduce y eventualmente muere. Entonces, esta es una característica de todos los seres vivos. Y en ese, digamos, crecer, reproducirse y morir, pues hay un intercambio muy importante entre el ser vivo y su medio ambiente. Incluso las plantas que uno las ve quietecitas están en un intercambio con el medio ambiente. Intercambian agua, intercambian nutrientes, necesitan energía para poder hacer este crecimiento, se reproducen, etcétera, ¿no? Todos los seres vivos tienen este ciclo. Entonces, así podríamos definir vida. Y bueno, pues sí, la vida, déjenme ver, esta es una animacioncita que debería de correr. Sí, ahí está. Entonces, tenemos vida microscópica, vida muy de seres muy pequeñitos. Todos estos seres están embebidos en agua, están de alguna manera intercambiando entre ellos y su medio ambiente. Y para lo cual pues se requiere al menos una membrana que sea capaz de intercambiar material entre su interior y su exterior, ¿no? Y entonces su interior es lo que define al ser vivo y el exterior es lo que define a lo que no está vivo y que está alrededor, ¿no? ¿Por qué es importante el agua? Bueno, no solo el agua es importante, también el carbón es muy importante, es un elemento básico que constituye la materia de los seres vivos. Pero el agua, bueno, es este elemento que utilizamos los seres vivos. ¿Y por qué es importante? Bueno, ¿por qué son importantes? El carbón es muy importante porque permite hacer moléculas muy complejas y hacerlas con relativa facilidad. El carbón es muy plástico, digamos, en el sentido de que permite construir cosas, de que permite moldear. Fácilmente se puede hacer una molécula u otra molécula bastante complejas, y entonces eso le permite precisamente a la materia orgánica pues ir creciendo, ir cambiando de forma, pues sí, durante el paso del tiempo, ir modificándose. Y entonces, bueno, pues por eso es muy importante. El agua, una de las características más importantes es que es un muy buen solvente. Entonces uno puede disolver cosas en el agua. En particular, bueno, pues sabemos que si echamos sal en el agua, la sal se disuelve. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la molécula que es un sodio y un cloro se separan y entonces uno puede, digamos, reconstruir otras cosas a partir de estos solventes. Entonces, es un solvente que nos permite precisamente cambiar la estructura molecular
de lo que hay en el medio. Y entonces el ser vivo se beneficia de eso y se beneficia porque puede extraer energía a partir de ahí, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, como les decía, pues, tenemos que la molécula de agua, si uno le echa sal, pues estos átomos, digamos, de cloro y de sodio, aquí está, el cloro es Cl, el sodio es Na, los se separan y entonces la molécula de agua, que sería esta cosita roja con estas dos pelotitas, permea, digamos, en medio y entonces permite construir diferentes cosas. Algo que quizá no dije aquí en esta transparencia es, fíjense cómo la molécula de agua en general se alinea así. Hay un oxígeno en un extremo y los dos hidrógenos están en otra parte, están alineados hacia un lado, hacia un costado. Y esto le da una polaridad porque el oxígeno tiende a ser más negativo y los hidrógenos tienden a ser más positivos. Y entonces eso le da cierta polaridad que va a ser importante, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el agua es un muy buen solvente y este solvente, pues entonces, permite disolver no solo la sal, sino muchas otras cosas, ¿no? Eh, y como es un buen solvente, bueno, nosotros aquí en la Tierra lo usamos para muchísimas cosas, en las fábricas, pues para limpiar, para procesar cosas de manera, pues desgraciadamente muy contaminadora, de manera un poco más agradable, pues podemos, por ejemplo, si ustedes tienen chocolate y es muy duro, lo echan agüita y se vuelve más líquido, ¿no? Pero no solo el chocolate, o sea, cualquier sustancia o muchas sustancias, no cualquiera, pero sí muchísimas sustancias, son solubles al agua y entonces se pueden volver más permeables, más transformables, digamos. Bueno, no, esta es la única gráfica que les voy a presentar, no es para que se espanten. Lo importante de esta gráfica es, nos habla digamos, tenemos todos los elementos de la tabla periódica aquí y nos dice cuáles son las abundancias relativas de unos respecto de otros. Y lo que dice aquí es que si yo tengo, este 0 significa 1, este 1 significa 10, este 2 es un 100, este 3 es un 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, acá son 1,000,000,000, 10,000,000,000. Entonces, si ustedes tienen una molécula de berilio en el universo, eso significa que tienen en el universo, en general, 10,000,000,000 de veces más, no molécula, perdón, átomo, 10,000,000,000 de veces más hidrógeno y 1,000,000,000 de veces más helio respecto al berilio. Ajá. Pero digamos, lo relevante de esto sería decir, bueno, pues el elemento más abundante por mucho es el hidrógeno, 10 veces menos abundante es el helio. El helio tiene la desventaja de que es un gas inerte, es un gas que no se combina con nada. Los gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, son gases que ellos no hacen moléculas ni siquiera con ellos mismos, son inertes. Entonces, esos no nos van a servir mucho para lo que es la vida, pero los demás átomos sí, porque hacen moléculas. Y entonces, fíjense cómo el hidrógeno es el más abundante por mucho, pero los siguientes más abundantes, después del helio, el siguiente más abundante es el oxígeno. Y la molécula de agua está hecha precisamente de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, no es raro que tengamos mucha agua en el universo. No es lo más abundante, pero no es raro que tengamos mucha agua en el universo, dado que está compuesta dos de los tres átomos más abundantes, ¿no? El carbono, fíjense que también es bastante abundante. Claro, es menos abundante que el oxígeno. Digamos que la relación aquí entre el carbono y el oxígeno es como de un factor de 3, pero del carbono al hidrógeno es 1,000 veces menos abundante. Acuérdense que cada numerito de estos es un factor de 10, entonces esto es un décimo, un centésimo y un milésimo. Bueno, entonces lo que les quiero decir con esto es que el oxígeno es muy abundante, de lo más abundante del universo, y por eso el agua es abundante. Y el carbono, que es otro elemento importante para la vida, pues también es relativamente abundante. Bueno, eh, una cosa importante del agua es que en el espacio solamente puede existir o como sólido o como vapor.
Y esto es porque al no haber atmósfera, el agua, si estuviera como líquido, se empieza a evaporar. Aunque esté muy fría, no importa, se evapora. Y entonces se convierte en vapor, o la otra manera es, si está suficientemente fría, se queda como hielo. Esa sí sería una manera en la que puede existir en el espacio. Pero como agua, para que exista como agua, necesita tener cierta presión, y las presiones en el espacio son muy, muy bajitas. Entonces no es fácil encontrar agua ahí, ¿no? Pero en los planetas, dado que los planetas tienen gravedad y atrapan atmósfera, esa atmósfera le provee cierta presión a los planetas, y entonces sí pudiera ser que en algunos planetas tuviéramos agua. Eh, Ahora, para que el agua esté en estado líquido, pues tiene que estar a cierta distancia de su estrella. Entonces hay una distancia, digamos, a la cual le llamamos la zona habitable, que en el caso de nuestro sistema solar, esta zona está entre entre Venus y Marte. Esta es, digamos, la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Entonces, entre Venus y Marte, Venus está en el extremo interior, donde ya prácticamente es difícil tener agua, y Marte está en el extremo exterior, donde también es difícil tener agua líquida. Pero la Tierra está perfectamente bien en esta zona habitable. Ahora, no basta estar en la zona habitable. Hay que tener la gravedad suficiente para poder retener esa agua. Ahora, puede ser que en estrellas más frías tengamos también una zona habitable. Y en esta zona habitable, bueno, pues eh, podemos tener perfectamente bien agua, aunque tenemos ciertas dificultades. Si la estrella es menos masiva, pues tiene menos energía, y entonces todo se va más al centro, más cerquita de la estrella, pero eso mete algunas complicaciones también, como por ejemplo que los planetas, si están muy cerca de su estrella, terminan dándole, después de cierto tiempo, terminan dándole siempre la misma cara a su estrella, tal como sucede, por ejemplo, con la Luna y la Tierra. La Luna está suficientemente cerca de manera tal que la Luna ya siempre le da la misma cara por culpa de las fuerzas de marea. Si quieren, esto lo podemos platicar después en la serie de preguntas. Pero el tema es que por fuerzas de gravedad y de marea, el satélite o el planeta que está dando vueltas le termina dando la misma cara a su objeto masivo, que sería su estrella en este caso, y entonces eso haría que una cara estuviera muy caliente y la otra cara estuviera muy fría. Entonces hay complicaciones en el caso de estas estrellas. La otra parte pueden ser estrellas más calientes. Y entonces la zona habitable se nos va hacia afuera, porque las estrellas calientes tienen muchísima energía. Y aquí la dificultad entonces es que las estrellas calientes tienen demasiada radiación ultravioleta, y la radiación ultravioleta rompe la molécula de agua. Entonces, además de que tienen muchísima más energía, la diferencia es brutal. Digamos, una estrella como el Sol, digamos que tiene una luminosidad solar. Bueno, una estrella que tiene 10 veces la masa del Sol, no tiene 10 veces la luminosidad del Sol, tiene 100,000 veces la luminosidad del Sol. Crece muchísimo. Entonces es muchísima energía, mucha de esa energía además es ultravioleta, y entonces es mucho más difícil tener moléculas en general cerca de las estrellas masivas. Y otra desventaja es que la vida es un proceso lento, se ha dado de manera paulatina y requiere muchos miles de millones de años. En la Tierra tenemos ya 3,000 millones de años con vida, pero la vida empezó hace 3,000 millones de años, y ha ido evolucionando muy despacito. Los humanos apenas nacimos, digamos, como especie, hace apenas 4 millones de años, muy poquito. Y la vida de estas estrellas, de las estrellas masivas, es más o menos como 4 millones de años, no es mucho más. Entonces tampoco da mucho tiempo, las estrellas masivas no dan tampoco mucho tiempo como para permitir que la vida se forme y que evolucione. Entonces no son buenos candidatos. Ahora, eh, una cosa importante del agua es que no solamente es importante para la vida, sino que hoy día estamos muy convencidos de que es muy importante también para la formación de planetas. Y entonces esto es básico porque si necesitamos formar planetas con agua, quiere decir que los planetas nacieron con agua en buena medida, ¿no? Entonces,
digamos, para que me entiendan por qué es importante el agua para formar planetas, aquí puse en mi mano, me tomé una foto con café molido. Y si ustedes tienen la experiencia de moler el café, cuando lo muelen muy finito, el café es muy pegajoso. El café molido fino es muy pegajoso. Y conforme está menos fino, es menos pegajoso. Aquí, por ejemplo, está menos fino y se pega menos entre sí y se pega menos a mi mano. Y si no lo tengo molido, incluso menos. Cada grano es prácticamente independiente. Esto, bueno, esto lo hemos visto también en la playa. Aquí tengo una foto de cuando mi hijo estaba más chico y claro, uno va a la playa y juega con la arena y si se fijan, si la arena está mojada, se cohesiona mejor. Entonces, al parecer, el agua es un elemento que permite cohesionar diferentes, eh, digamos, diferentes moléculas y permite aglomerarlas. Incluso el hielo también, el hielo es muy poroso y permite que se vaya aglomerando y se vayan construyendo, digamos, rocas cada vez más grandes para poder terminar formando planetas. Los cometas, de hecho, pues son un poco eso, son grandes pedazos de hielo, pedazos de 10, 20 kilómetros de tamaño, que por supuesto que tienen polvo, tienen silicatos, tienen pedazos de roca, pero también tienen mucho hielo. Y es precisamente la evaporación de este hielo cuando se acercan al Sol lo que hace esas grandes colas que tienen los cometas. Bueno, pero entonces una cosa importante es que muchas de las moléculas que se llegan a formar y que llegan a formar rocas contienen la molécula de agua dentro. Vienen, digamos, en estos 4 ejemplos, no me acuerdo cuál es cuál, pero en estos 4 ejemplos que están aquí en esta foto, eh, los componentes de las moléculas complejas que forman estas rocas contienen agua. Hay agua atrapada en estas 4 rocas, en estos 4 tipos de rocas. Y claro, cuando un planeta tiene en su interior agua, pues puede empezar a producir esta actividad geotérmica que desprende muchas cosas, desprende azufre, desprende amoníaco, qué sé yo, pero en particular desprenden agua, bastante vapor de agua. Y eso renueva un poquitín la cantidad de agua que hay en la atmósfera. Esta es una foto de este lugar llamado Los Azufres, aquí cerca de Morelia, como a 100 kilómetros, que es, digamos, un equivalente al parque de Yellowstone en Estados Unidos, no más que menos famoso, pero se cree incluso que en los azufres pudiera surgir un supervolcán, ¿no? Un gran volcán que pudiera afectar al planeta entero si llegara a explotar, ¿no? Bueno, acá hay una foto de Yellowstone, estos geysers eh, que hay allá y que la gente va y visita. Y además hemos visto en otros planetas geysers también. Y entonces ahí nos damos cuenta, cuando somos capaces de ver los elementos químicos que tienen estos geysers, nos damos cuenta que una de las moléculas que tienen estos geysers es agua, precisamente. Bueno, acá hay otras 2 fotos de geysers en la Tierra. Eh, y también nos hemos dado cuenta que los cometas, como ya les decía, tienen agua, también los bólidos que chocan con la Tierra traen agua y pueden también llenar de agua la Tierra. De hecho, en algún momento se creyó que que el agua en la Tierra debió haber llegado a través de cometas. Hoy día, digamos, esto era una tendencia hace 10, 15 años, se creía mucho esto, que buena medida el agua en la Tierra había sido traída a través de un bombardeo de cometas. Hoy día no es que eso esté descartado, es cierto, ha habido mucha agua que ha llegado a través de cometas, pero la misma formación de la Tierra debió haber ocurrido con una buena parte de agua, por esta aglomeración de rocas cada vez más grandes, ¿no? Bueno, los planetas, pues acá tenemos Mercurio y Venus en el lado izquierdo, Tierra y Marte en el lado derecho. Y pues lo que tenemos es que, digamos, en Mercurio es un planeta demasiado chiquito y ahí no tenemos agua. Mercurio está demasiado cerca del Sol
está justo ya donde no se puede, no podemos tener agua en estado líquido, pero además también está tan cerca del Sol que su atmósfera ya ha sido arrasada y es muy chiquito, no tiene mucha gravedad, entonces no pudo retener su atmósfera y entonces ahí no tenemos nada de agua, ¿no? La hemos perdido, digamos. Venus sabemos que tuvo agua, debió haber tenido agua, pero la radiación ultravioleta del Sol es muy agresiva y destruye la molécula de agua. Entonces, si tuvo Venus agua, muy bien, ya no la tiene. Hoy día ya la perdió. Con todo y que está ahí en el límite, pues la podría tener, no, ya no la tiene. Quizá en su interior, puede ser que en su interior la tenga y que a través de geysers la saque a la atmósfera, pero esa se pierde con la radiación ultravioleta del Sol. En el caso de la Tierra, también nos llega la radiación ultravioleta, pero tenemos una capa de ozono que la protege. Y es que la protege precisamente la radiación ultravioleta. Y esta capa de ozono entonces rechaza los rayos ultravioleta y permite que nos dure un poco más la molécula de agua. Y entonces, bueno, afortunadamente tenemos 3/4 partes de la superficie de la Tierra están rodeadas de agua y tenemos una atmósfera que también es rica en agua, ¿no? En vapor de agua. La Luna está a la distancia adecuada, pero es muy chiquita para retener su atmósfera. Bueno, otra cosa que nos ayuda en la Tierra y que no dije es el campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que en buena medida muchas de las partículas que vienen del Sol y que podrían estar erosionando nuestra atmósfera son desviadas, y entonces es un escudo que tiene la Tierra, ¿no? Y este escudo no lo tiene la Luna. La Luna no tiene campo magnético y entonces, claro, ya su atmósfera fue arrasada, si es que tuvo alguna, y lo que sí, digamos, lo que sí sabemos de la Luna, perdón, déjenme adelantarme a esta, que se me coló ahí una transparencia. En el polo sur de la Luna, lo que sí hemos hecho es que sabemos que hay cráteres en el polo sur suficientemente profundos como para que nunca les llegue la radiación del Sol, ni la radiación ni las partículas. Entonces, ahí se creía que debía haber habido agua, ya se han hecho mediciones y todos esos puntitos azules que ustedes ven en pantalla son precisamente mantos, digamos, de hielo que hay en la superficie de la Luna, pero en cráteres a los cuales nunca les llega la luz, en cráteres perfectamente oscuros. En esos cráteres eh, hemos echado incluso, digamos, una especie como de bólido de descarga, como para que choque y a la hora de chocar, el mismo choque desprenda calor, evapore un poco lo que tiene ahí y entonces hemos medido ese vaporcito y ahí nos hemos dado cuenta que en efecto que hay agua en esos cráteres. Bien, eh, perdón, esta es la Luna. Entonces, Marte. Marte sí tuvo agua, sabemos que tuvo agua, sabemos que hay, digamos, marcas muy claras de lo que debieron haber sido lagos importantes, ¿no? Y desgraciadamente Marte es mucho más chiquito que la Tierra, es como la sexta parte del tamaño de la Tierra, y entonces no alcanzó a retener su atmósfera, el agua en su atmósfera, en parte porque no tiene campo magnético y entonces su atmósfera es mucho más tenue, sí tiene atmósfera, pero es una atmósfera mucho más tenue. eh, en parte porque tiene menos gravedad, en parte porque no tiene tan fuerte campo magnético, y el agua que debió haber existido ya debió haber sido evaporada. Es probable que haya agua en su interior, no está descartado eso, pero en la superficie no la hay. Lo que sí sabemos es que tuvo bastante agua y sabemos que el 50% del hemisferio norte debió haber sido un gran océano. No sabemos exactamente cómo fue, pero sabemos que ahí debió haber habido todo un mar. Entonces debió haber tenido bastante agua en Marte en su pasado. Y aquí se ven pues evidencias de lo que debió haber sido ríos o lagos o cosas así, ¿no? Aquí fíjense cómo hay un rito, cómo los cráteres están como deslavados, digamos, como cuando se quedó el agua ahí mucho tiempo y se fue evaporando, ¿no? Eh, Luego vienen los planetas grandes. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué planetas? Bueno,
los planetas, como les digo, una característica importante es que retienen atmósfera y al retener atmósfera aumentan la presión y eso permite que el agua que esté en estado líquido. Pero también los planetas, al estar razonablemente cerca de su estrella, tienen una temperatura un poco mayor y eso acelera también reacciones químicas y entonces eso favorece que haya vida. Si las reacciones químicas son muy lentas, entonces la evolución de la vida también va a ser mucho más lenta. Entonces, los planetas por eso son ideales para buscar agua, para buscar vida, ¿no? En el caso de Júpiter, bueno, Júpiter es un planeta que de tamaño lineal, digamos, es 10 veces más grande que la Tierra, es decir, aquí caben 10 tierras, pero a lo largo del diámetro, pero en su volumen, pues caben 10 por 10 por 10, o sea, 1000 tierras en ese volumen. Es un planeta bastante más masivo que la Tierra. Tan solo la Tierra, fíjense, es más chica que esta mancha, que la gran mancha roja de Júpiter. Y pues seguramente tiene agua en su interior, pero es muy difícil de ver porque la atmósfera es muy opaca. Entonces no sabemos qué proporción de agua tenga en su interior. Pero Júpiter tiene varias lunas y sabemos que en algunas de estas lunas sí hay agua. La más importante quizá es Europa, que tiene todo, digamos, es más importante quizá porque es donde hace más tiempo que sabemos que existe agua, ¿no? Tiene esta corteza que se ve con rajaduras, que es una gran corteza de hielo, es una capa de hielo y esas rajaduras que se ven ahí, esas rayas, son precisamente cuarteaduras en el hielo. Entonces son grandes grietas de hielo y lo que se cree es que debajo de ese hielo debe de haber muy probablemente un gran océano, ¿no? Y en ese océano, aunque Europa, digamos, ya está en la zona no habitable en el sentido de que en su superficie no hay agua líquida, en efecto no es líquido, eso es sólido, es hielo. En su interior, dada la presión y si hay actividad geotérmica, bien pudiera ser que hubiera, que parte de ese hielo se derritiera y entonces hubiera eh, agua líquida, ¿no? Que hubiera océanos en su interior. Una de las cosas que hemos hecho también es que Júpiter tiene un campo magnético muy, muy importante. Y como les comenté, la molécula de agua tiene un átomo de hidrógeno, perdón, un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, pero no es tan simétrico, sino que tiene cierta polaridad. Y esa polaridad reacciona con el campo magnético, se alinea con el campo magnético. Y entonces, cuando estudiamos el campo magnético de Júpiter, resulta que pues tiene cierta forma y de repente viene Europa, pasa por cierto lugar donde estamos midiendo y vemos que se distorsiona el campo magnético. Y si modelamos que Europa debiera tener agua en su interior, resulta que se distorsiona justo de la manera adecuada como para pensar que en efecto Europa tiene adentro un gran mar. Es decir, esas moléculas de agua se alinean con el campo magnético, le cambian un poco la configuración al campo magnético y nos permiten hacer saber que Europa en su interior tiene un gran océano. No es despreciable el agua que hay ahí. Entonces, Europa abre una posibilidad bien grandota de que en su interior, si hay además actividad geológica, que no es poco probable, porque además tiene un tamaño similar a la Tierra, está razonablemente cerca de Júpiter y entonces las mareas te mueven, digamos, un poco el material, digamos, al planeta, te lo moldean un poco y eso hace que pueda haber actividad geotérmica y si la hay, entonces bien podría también haber evolucionado vida en el interior de Europa, debajo de esas grandes cortezas de hielo, ¿no? Sabemos además que sí hay algo de actividad geotérmica en el sentido de que hemos visto plumas de gases, ¿no? Y esos gases en particular sí tienen agua. Eh, Aquí hay, digamos, una caricatura de esto, ¿no? Entonces tendríamos un gran océano abajo, una gran corteza bastante ancha de varios kilómetros de grosor, y entonces a través de esa corteza aparecen estos géiseres, ¿no? Se logra escapar el agua a mayor presión. Bueno, digamos que Europa
podría tener esta actividad geológica que permitiría entonces tener vida en esa cáscara de agua, ¿no? No es la única luna, esa es la luna que quizá más conocemos, pero Ganímedes también, que es otra luna de Júpiter, tiene su propio campo magnético, también tiene una evidencia de un océano, y este océano es quizá un poco más salado que el caso de Europa. Y entonces, en Ganímedes también tenemos un buen candidato para poder ir y buscar vida, ¿no? Esto. Calixto es otro caso también. Tiene una cáscara de hielo de unos 200 kilómetros de grosor, es una cáscara bastante gruesa, y es probable que tenga un océano de 10 kilómetros de profundidad debajo de ese hielo. Esto, de nuevo, son mediciones hechas a través del estudio de cómo se deforma el campo magnético de Júpiter cuando pasa uno de estos planetas, ¿no? De estas lunas. Estas lunas, que son las lunas más grandes, no son muy diferentes en tamaño a la Tierra. Son lunas bien grandotas. Enceladus ya no es una luna de Júpiter, es una luna de Saturno, pero ha tenido un auge muy reciente porque la misión Cassini, que estuvo muy activa en los 2000, descubrió que tiene un océano que le da la vuelta a todo la luna, ¿no? Y además le hemos visto plumas de agua. Entonces, y voló a través de una de esas plumas y detectó moléculas como amoníaco, CO2 y metano. Entonces, bueno, Enceladus también es un candidato importante. Sabemos que tiene varias plumas, tiene entonces bastante actividad geológica, y es un candidato interesante. Titán si no me equivoco, la luna con mayor actividad geológica. Está tan cerca de Saturno que tiene muchísima actividad geológica por culpa de las mareas. Como les digo, las mareas deforman un poco a sus lunas o a sus planetas, y entonces eso hace que la actividad geológica se estimule. Y entonces, de las cosas que se cree es que tiene un gran océano salado en su interior, y lo malo es que, bueno, en este caso es tan salado el mar que la salinidad se parece mucho a la del Mar Muerto en Israel, y al menos la vida como la conocemos en la Tierra no se lleva mucho con la salinidad alta, ¿no? En el caso del Mar Muerto en Israel no hay vida en ese mar, ¿no? Cualquier pez que uno quisiera meter al mar muerto flotaría, entonces no puede haber peces allá adentro, ¿no? Bueno, hay otras dunas, no es la única, también en Mimas tenemos un océano de agua líquida a unos 20 kilómetros de profundidad debajo de la superficie. Tritón, ¿no? Sabemos que tiene géiseres. Entonces, como pueden ustedes ver, en general, muchas dunas, esta ya es de Neptuno, ya no es de Saturno, muchas dunas de tamaño más o menos relevante tienen actividad geotérmica, geológica, y eso les pudiera ayudar a la formación de agua líquida, a que cualquier hielo que haya esté en estado líquido cerca de esa actividad volcánica. Y bueno, finalmente en el caso de Plutón, que sería, que ya no es planeta, ya no lo consideramos planeta, sino planeta enano, sabemos que tiene algo de actividad geológica, que tiene montañas de agua, y esas montañas se van desplazando conforme van cambiando las estaciones, ¿no? Y sabemos que incluso estos grandes montañas de hielos se fracturan y tienen fracturas gigantescas, ¿no? Eh, y estos desplazamientos de estas montañas de agua sugieren también, pues, que debajo quizá lo que hay, no de agua, perdón, de hielo, sugieren que lo que hay abajo es agua, porque el agua permitiría que se desplazaran más fácilmente diferentes capas de hielo, ¿no? Entonces, Plutón, al parecer, también bien pudiera tener un océano debajo de su superficie. Eh, Más allá del sistema solar, bueno, ya hemos empezado a detectar vapor de agua en los planetas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues cuando los planetas, digamos, no tienen luz propia, podríamos tratar de ver si reflejan suficiente luz, y en esa luz, y en la luz que emiten, que reflejan, perdón, ver si medimos agua. Pero una manera más eficiente ha sido que cuando hay un tránsito del planeta enfrente de la estrella, digamos una especie de mini eclipse,
podemos medir un poco mejor la atmósfera. Es decir, tenemos toda una emisión de de la estrella y cuando pasa el planetita, la atmósfera algo absorbe y absorbe de acuerdo a su composición química. Y esa absorción que podemos medir, la analizamos y nos dice qué moléculas hay. Entonces ya hemos detectado la molécula de vapor de agua en algunos planetas en el momento en que hacen tránsito, en el momento en que hacen su microeclipse. Le llamo micro porque, pues, a diferencia del eclipse, de los eclipses que tenemos acá, cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, en ese caso, pues los tamaños angulares son muy parecidos y entonces se eclipsa completamente el Sol. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar algo pequeñito y hacer un microeclipse, ¿sí? Nada más que es mucho más difícil de detectarlo. Bueno, entonces con estos microeclipses hemos podido detectar vapor de agua en diferentes planetas más allá del sistema solar. Y además hemos podido ver, medir muchos planetas de tamaños comparables al de la Tierra, en general un poquitín más grandes por el tipo de técnicas que estamos usando. Estamos tratando de ver cada vez más, de hacer técnicas que nos permitan detectar planetas más similares a la Tierra. Pero en planetas un poquitín más grandes ya hemos detectado planetas similares a la Tierra, un poquito más grandes, en zona habitable, en zona donde pudiera haber agua, y ahí estamos buscando precisamente, ¿no? Como les decía, la zona habitable es esta zona donde el agua pudiera estar en estado líquido en la superficie. Les recuerdo que si bien en el caso de de una estrella como el Sol, el límite, digamos, es aproximadamente Marte, no quiere decir que no pueda haber agua líquida más allá, pero, pero no en la superficie, sino que tiene que estar en la parte interna, donde hay mayor presión y donde donde la actividad geológica nos ayude un poquitín. Ahora, no solamente los planetas, sabemos que existe la molécula de agua en el espacio. Y entonces aquí, por ejemplo, esta es una observación de una región aquí que está aumentada aquí y luego esta otra partecita de aquí está aumentada aquí. Y es una observación que hicieron Luis Felipe Rodríguez, Yolanda Gómez, de aquí de México, de investigadores de la UNAM, y la hicieron a finales de los 90 y detectaron la molécula de agua en una gran burbuja alrededor de una estrella. Entonces, claro, no es que sea una gran burbuja de agua, sino que en realidad había agua, digamos, en partes de una cáscara esférica, ¿no? Y esto es interesante porque pues, nos habla de que en efecto hay vapor de agua o hay hielos de agua que se están evaporando y que podemos medir en el espacio interestelar. Entonces, y para medir esto es un efecto muy chistoso. Cuando ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes seguramente habrán visto los apuntadores láser con los cuales se dan las charlas. Bueno, los apuntadores láser lo que hacen es emitir luz láser. Láser significa Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. ¿Qué quiere decir esto? Emisión de luz por radiación estimulada. Es decir, se estimula la radiación de cierto color en particular. Eh, para ponerlo en términos más prácticos, imagínense que tienen ustedes un cierto átomo y que de alguna manera logran ustedes llevar a los electrones de ese átomo a un cierto nivel y poblarlo ahí. Si de repente está poblado ahí, esos electrones se van a querer despoblar, pero hay niveles que son un poco más estables y otros niveles que son menos estables. Entonces, los que son un poco más estables se empiezan a sobrepoblar y cuando pasa un fotón de cierta longitud de onda de acuerdo a una cierta diferencia de niveles, lo que hacen es que provocan que todos los fotones se desexciten y emitan luz exactamente en la misma dirección y exactamente con el mismo color. Eso es lo que son los láseres y los ingenieros se las han ingeniado para hacer esto y que lo tengamos a nuestra disposición. Bueno, en el universo existen estas especies de láseres, pero no son de luz visible, sino de luz en microondas. Y entonces en lugar de llamarse láseres, se llaman máseres y la M es precisamente por microondas. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,
Sabemos que existe la molécula de agua en buena medida porque en ciertas condiciones la molécula de agua emite radiación Maser, es decir, emite radiación perfectamente en cierta dirección y perfectamente en cierta frecuencia. Y eso lo podemos medir. Y hemos detectado estos máseres cerquita de la Tierra y también los hemos detectado en otras galaxias y los hemos detectado en el centro de nuestra galaxia, etcétera. Entonces, los máseres de agua son algo muy importante que nos ha permitido saber que existe agua en el espacio también, ¿no? No solamente en los planetas. Y de hecho, pues nos ha permitido detectar vapor de agua en otras galaxias. Aquí tenemos una galaxia, bueno, en los centros de las galaxias no es raro encontrar agua. En particular, uno de los trabajos más recientes que ha hecho el telescopio James Webb es detectar en estos discos que se forman alrededor de los agujeros negros centrales de las galaxias, nos ha permitido encontrar grandes cantidades de agua, que bien podría uno pensar que son como grandes mares de agua dando vueltas alrededor del agujero negro en su camino a ser tragados por el agujero negro. Entonces, sabemos que existe agua incluso ahí, ¿no? Ahora, para mi gusto, hay un lugar que yo no me esperaba que tuviera agua y resulta que tiene agua. Y ese lugar, para mí es el más raro, está en esta foto. Y es raro. También está en esta foto. Y no es esa agua que ustedes ven. También está en esta foto. Y no es esa agua que ustedes ven. Es el sol. En el sol hemos detectado vapor de agua. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿No se supone que la radiación ultravioleta destruye la molécula de agua y si está muy caliente se evapora? Sí, todo eso es cierto. Pero resulta que en las manchas solares son un poco más frías. En lugar de estar a 6.000 grados, están como a 3.000, pero tienen una presión muy grande. Y la combinación de presión con ciertas condiciones permite que se llegue a formar la molécula de agua. Entonces, si se llega a formar en estas manchas, la podemos medir. Claro que no es un agua que dure mucho. Se forma y al ratito se destruye porque la radiación ultravioleta pues es muy importante y la destruye, ¿no? Y además la temperatura también es muy grande. Entonces, alcanzan a sobrevivir un cierto tiempo suficiente como para que las detectemos y que sepamos que el Sol en su superficie llega a formar el agua, aunque rápidamente se destruye también, ¿no? En fin, pues como pueden ver, tenemos agua por todos lados. Ahora, eh, un poco pensando en ciencia ficción, hay gente que ha pensado, bueno, ¿y qué tal si hay vida basada en alguna otra cosa? Porque sabemos que el agua es un muy buen solvente de moléculas complejas, que el carbón forma moléculas complejas y que son solubles en agua, pero ¿qué tal que en lugar de agua tenemos otro solvente y en lugar de carbón tenemos algún otro elemento? ¿Qué pudiera ser, no? Bueno, sabemos que el elemento más parecido al carbón es el silicio. Ajá. Aquí tenemos otra vez la tabla periódica. El carbón y el oxígeno son muy abundantes, digamos, respecto a los demás. El silicio, donde anda por aquí, si se fijan, no es tan diferente de abundancia respecto al carbón. Bueno, sí es 10 veces menos abundante, más o menos, ¿no? Pero aquí está el silicio. Ahora, estas moléculas que se forman con carbón, también las podemos formar con moléculas en lugar de carbón, pónganle silicio y también pueden existir esas moléculas. Nada más que tiene un problema el silicio. El silicio, su estructura de la última capa, digamos, es la misma. Tiene 4 electrones en su última capa, igual que el carbón. Y eso es lo que le da esa plasticidad de formar diferentes tipos de moléculas. Sin embargo, el silicio forma enlaces mucho más fuertes. Y esto cambia muchísimo porque si haces enlaces más fuertes, entonces en lugar de poder hacer membranas flexibles que permitan la permeabilidad, lo que haces es rocas. Y el silicio lo encontramos en todo este tipo de rocas. El cuarzo no es otra cosa que un montón de silicio, óxido de silicio. La augita, el olivino, todas estas son silicatos. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, pues son rocas. Entonces,
es muy difícil pensar que podemos formar vida a partir de algo que es demasiado rígido, pues porque no permite el intercambio de su interior al exterior, de cosas, ¿no? Quizá nos falta algún solvente, pero habría que ver cuál es ese solvente equivalente al agua, y eso no está claro. Aquí en la vida, aquí en la Tierra, bueno, pues sí, hemos pensado entonces si existe vida basada en el silicio. Esta es una foto de un cangrejo. El cangrejo no está formado de silicio, el cangrejo está formado de carbón, pero el silicio está en todas estas rocas de alrededor. El silicio lo que forma es arena, la arena de la playa, las rocas, lo que tienen son básicamente silicio. Eso no nos ha evitado que no se haya pensado en vida basada en el silicio. Aquí hay un ejemplo de Star Trek. Los que son suficientemente viejitos como yo se acordarán de la serie de Star Trek, donde en alguno de los capítulos hay un ser vivo basado en un silicio y le dieron precisamente forma de roca, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente el silicio hace enlaces demasiado rígidos, no es fácil romper estos enlaces, no es fácil moldearlos, entonces no creemos que sea lo más probable, ¿no? Creemos que si hay vida debe ser muy probablemente basada también en moléculas de carbón, nitrógeno, oxígeno, este, y que el agua sea algo, el solvente, ¿no? Es fundamental este solvente. Y bueno, pues lo único es que para que exista el agua en estado líquido, pues necesitamos ciertas condiciones de presión y de temperatura muy particulares y esas no se dan en cualquier lugar, ¿no? Esto, pero bueno, básicamente sí hay mucha agua, esa agua nos permite formar los planetas, entonces pensamos que los planetas en general deben de estar formados deben de tener grandes cantidades de agua en su interior y entonces no sería raro encontrar vida en otros lugares. Mil gracias.